El hombre lobo, junto a Drácula o Frankenstein, puede considerarse uno de los principales monstruos clásicos que siempre han estado en el imaginario popular. Al contrario que sus compañeros, la figura del hombre lobo no procede de ninguna novela, pero parece ser que la licantropía está entre uno de los miedos ancestrales del ser humano. No en vano, es difícil concretar el origen de esta leyenda en la que un hombre se transforma en bestia. Tirando de historia, se han encontrado registros de la misma en la mitología proto-indoeuropea, una de las primeras civilizaciones humanas. A partir de ahí, y con el transcurso de los siglos, cada civilización fue adaptando el mito según sus creencias. Por ejemplo, en la antigua Grecia se creía que los habitantes de la tribu de los Neuri se transformaban en lobos una vez al año durante varios días. Y si nos trasladamos a América del Sur, allí tenemos la figura del hombre jaguar. De todas formas, la figura clásica del hombre lobo que todos conocemos se formó en la Edad Media, en Europa, donde el mito cogió fuerza extendiéndose como la pólvora y haciendo que muchos creyeran que era real. Fijaos hasta qué punto que incluso se hicieron cacerías de hombre lobo, donde se apresó, torturó y ejecutó a varias personas por el crimen de ser supuestos licántropos, similar a lo que se hizo también con las brujas, donde una de las cacerías más recordadas fue la de los juicios de Valais. Con los avances médicos se intentó darle una explicación científica a este mito, naciendo la figura de la licantropía clínica, la cual aseguraba que el paciente sufría alucinaciones creyendo que era un animal. Uno de los casos más famosos fue el de Manuel Blanco Romasanta, un asesino en serie español que fue absuelto por sufrir esta condición. Con la llegada del terror gótico en el siglo XIX, se romantizó la figura del hombre lobo y con ello el mito sufriría otra renovación. Por ejemplo, nacería la idea de que la plata es mortal para estas criaturas, y también fue el momento en el que surgieron las primeras novelas donde aparecerían licántropos. Y finalmente, con el siglo XX y ya gracias al cine, se acabaría de definir el mito tal y como lo conocemos actualmente, volviendo la figura del hombre lobo como algo popular e incluso fascinante. Evidentemente, gracias a eso, se harían cómics, juguetes, series de televisión, juegos de mesa, juegos de rol y, como no, lo que nos atañe, videojuegos que pivotarían alrededor de esta figura. Aclarar que para este vídeo se ha hecho una selección de los juegos más curiosos y relevantes donde la figura del hombre lobo es importante y no un simple enemigo genérico más. El primer videojuego comercial donde la figura del hombre lobo tiene una relevancia es Transilvania, del año 82, por la desarrolladora Penguin Software. En esta aventura gráfica debemos rescatar la princesa Sabrina que se ha perdido en los bosques de Transilvania. Como podemos imaginar, no será una tarea sencilla, ya que el bosque está habitado por temibles criaturas, entre ellas, como no, un hombre lobo que nos intentará dar caza hasta que acabemos con él, y la única forma será pues con una bala de plata. Pese a que el hecho de que nos persiguiera un enemigo en una aventura no era algo novedoso, ni a que el hombre lobo sea el enemigo principal, tener a alguien que nos acechaba constantemente sin saber por dónde aparecería podía llegar a poner realmente nervioso al jugador. Creedme si os digo que es gratificante encontrar la pistola y la bala de plata para acabar con la amenaza. El siguiente juego donde aparecería un hombre lobo sería totalmente revolucionario. Primero, porque en lugar de ser el villano, nuestro peludo personaje es el protagonista, y segundo, porque crearía un género, el de las aventuras en perspectiva isométrica. Estamos hablando de Night Lord, desarrollado por la compañía Ultimate Play the Game. Por primera vez, el jugador podía moverse en 4 direcciones, saltar sobre obstáculos e incluso empujar objetos en el entorno del juego, todo ello gracias al uso del motor Filmation, que fue estrenado con este título. Este engine era tan revolucionario que incluso se dice que se retrasó el lanzamiento del juego para que no afectara a las ventas de otros títulos de la compañía. Hay que señalar que Night Lord es la tercera entrega de las aventuras de Cyberman. Tras lo vivido en Cyberwolf y Underworld, nuestro querido explorador es mordido por un lobo, transmitiéndole la maldición de la licantropía. Tendrá 40 días, con sus correspondientes noches, ojo a esto, para encontrar una cura en el castillo del mago Melchior, ya que en caso contrario estará condenado a vivir como una bestia por el resto de sus días. El tiempo es muy importante en este juego, ya que, como acabamos de comentar, realmente solo tenemos 40 días en tiempo de juego para acabar el título, y especial atención al ciclo noche y día, ya que tiene una especial relevancia y en su momento fue algo revolucionario. Durante el día seremos Cyberman, pero de noche nos transformaremos en hombre lobo,
Esto nos dará ciertas ventajas, como por ejemplo saltar más alto, pero también que ciertos enemigos nos ataquen. Jugando con el ciclo día y noche, tendremos que recorrer 128 habitaciones en busca de 14 objetos que nos permitirán crear la cura para nuestra maldición. Night Lord supuso un antes y un después, sobre todo en el ZX Spectrum, gracias a sus gráficos y una jugabilidad no vista anteriormente. Cierto es que su dificultad es elevada, lo que hace que no sea un juego muy accesible, sobre todo en nuestros días. Pero al César lo que es del César. En su momento tal fue su éxito que incluso se hizo una versión exclusiva para el mercado japonés llamada Night Lord Majou no Okami Otoko. Esta versión no está demasiado aceptada por los fans del juego original, debido a que cambia bastantes cosas. Por ejemplo, divide el juego por etapas en lugar de tener todo un castillo por explorar. O por ejemplo, también el máximo de días pasa de 40 a 80. En Werewolves of London, la figura del hombre lobo volvía a ser la protagonista, pero no exactamente como héroe, pues lo que buscamos es venganza. Una familia nos ha maldecido, convirtiéndonos en un licántropo. La única manera de romper el maleficio es matar a los 8 miembros que aún viven de esa estirpe. Para conseguir nuestro objetivo, deberemos recorrer las calles de Londres en busca de nuestras víctimas. Lo que a priori parece interesante, incluso tenemos un ciclo de día y noche como en Night Lord, también alternando entre humano y bestia. A la larga se convierte en una persecución sosa y repetitiva con la capital de Inglaterra de fondo. Básicamente el juego consiste en correr por el escenario, matar y huir de la policía como hombre lobo y con la excepción de resolver algún pequeño puzzle en nuestra forma humana. Esto puede hacer que rápidamente el jugador pierda su interés por el título, haciéndose tedioso y aburrido. Incluso en la época no fue demasiado bien valorado, y de no ser por la posibilidad de zamparnos a humanos y su historia de venganza, pocos recordarían este Werewolves of London. Posiblemente sería con Altered Beast, el clásico de Sega, donde muchos jugadores controlarían a un hombre lobo por primera vez, aunque en esta ocasión la figura del licántropo es bastante curiosa. Para empezar, la acción transcurre en la Grecia mitológica, siendo nuestra protagonista un héroe resucitado por el mismísimo dios Zeus, que nos encomienda rescatar a Atenea. Como la tarea es titánica para un humano, se nos concede la posibilidad de transformarnos en animales antropomórficos con poderes que rivalizan con el de los dioses. No obstante, transformarse en bestia no es tan sencillo como desearlo. Durante el juego tendremos que eliminar a 3 lobos blancos y recoger las esferas de poder que dejan al morir. Con cada esfera, nuestro héroe aumentará sus poderes, hasta finalmente transformarse en animal y poder acabar con el enemigo de fase. Entre las distintas transformaciones tenemos la de dragón, la de oso o la de tigre, pero sin duda la más icónica es la que nos permite convertirnos en hombre lobo, con la capacidad de lanzar incluso una bola de energía con sus puños. Esto es debido a que, además de aparecer en la portada, es la primera transformación que vemos durante el juego y a su vez la última, pues en la batalla final nos volveremos a transformar en lobo, pero de pelaje dorado. Un acercamiento un tanto curioso al mito del hombre lobo enfocado a la acción, pero que como veremos más adelante no fue el único. Wolfman de CRL Group plc nos acercaría más a la imagen típica que tenemos del hombre lobo. Igual que hicieron con Drácula, Frankenstein e incluso Jack el Destripador, esta desarrolladora haría una aventura de texto cruda, violenta y que nos cativaba en sangre. En esta ocasión somos David, un pobre chico que un buen día se despierta cubierto de sangre. Tras la sorpresa inicial, fugaces visiones de una bestia despedazando a una mujer vienen a su cerebro. Aunque no lo pueda creer, David sabe que es un hombre lobo. Nuestra misión será frenar nuestros instintos asesinos a la vez que intentamos buscar una cura antes de que haya más víctimas. Aunque el juego apenas tiene gráficos, ya que solo se muestran primeros planos de algunas de las víctimas, le ocurrió lo mismo que a otra aventura de la misma desarrolladora. Tuvo censura, ya que se consideraba que lo que se mostraba en pantalla era demasiado escabroso. Pero siendo sinceros, lo que se nos relata podría llegar a ser incluso peor, pues todo recae en la imaginación del jugador. Data East se quedaría con la idea de Sega y nos ofrecería para la NES Werewolf The Last Warrior, un juego de acción lateral donde nuevamente nos podemos transformar en hombre lobo, obteniendo así más poder, agilidad y velocidad. La excusa por eso es un tanto peregrina. El Dr. Farian ha creado un ejército de mutantes con la intención de dominar la Tierra. La única esperanza para la humanidad es un hombre llamado Ken, el último de una tribu de cambiantes que tiene la capacidad de transformarse en un hombre lobo llamado Werewolf.
Para transformarse se utiliza casi el mismo método que el Altered Beast, mediante power-ups. Las W rojas nos transformarán en lobo, mientras que las de color azul nos harán volver a ser humano. En resumen, podríamos decir que estamos ante el típico juego de acción y plataformas para la NES, que destacaba sobre todo por su protagonista, un hombre lobo con cuchillas como manos. Como curiosidad, por eso destacar que junto al videojuego venía un cómic donde se explicaba un poco mejor la trama. Eso sí, este extra fue exclusivo del mercado norteamericano. Core Design fue un paso más allá, cogiendo el espíritu de la década de los 90, donde todo tenía que molar, y lanzó al mercado Wolf Child. Básicamente era lo visto en Werewolf The Last Warrior, pero con mejores gráficos, música un poco más machacona y ambientándolo todo en el futuro. De nuevo, otra excusa peregrina. La organización terrorista Quimera ha secuestrado al investigador de biotecnología Cal Morrow. Ante esta situación, su hijo Saúl usa uno de los inventos de su padre para convertirse en un híbrido lobo humano que sea capaz de derrotar a los terroristas. De nuevo tenemos otro juego de acción donde mediante power-ups podremos convertirnos en hombre lobo, con la capacidad de lanzar rayos. La variación está en que, conforme vayamos perdiendo salud, volveremos a nuestra forma humana. Todo y con eso, pese a la calidad de sus gráficos y a la espectacular intro en sus versiones de Amiga y Mega CD, el juego fue recibido de manera tibia por la crítica, alegando que su dificultad era bastante alta. Hoy día también te llaman manco por menos. Con Goblins 3 se volvería a jugar con el concepto dualidad humano y hombre lobo, teniendo dos personajes en uno. El protagonista de esta aventura gráfica, Blount, es atacado por un lobo al principio del juego. Después de volver de la muerte tendrá la capacidad de transformarse en hombre lobo, aunque no lo podremos hacer a voluntad. Aquí es donde, en nuestra humilde opinión, se perdió una gran idea, ya que mientras Blount en forma humana es educado, amable y tranquilo, en forma de lobo tiene super fuerza y no le importa cometer actos vandálicos. Al forzarnos el juego a utilizar una u otra forma, según lo requiera el guión, se pierde la gran idea que se introdujo en Goblins 2, de poder utilizar un personaje bondadoso y otro malvado a voluntad. Aún así, gracias a su sentido del humor, las apariciones de Blood Lobo, aunque esporádicas, hace que soltemos alguna que otra carcajada, esperando con ansia ver la próxima transformación. The Beast Within, a Gabriel Knight Mystery, volvió a transportarnos al lado más terrorífico del mito. En esta segunda aventura de Gabriel Knight, el escritor se tendrá que enfrentar de nuevo contra las fuerzas del mal, en esta ocasión encarnadas en la forma del licántropo. Como en la entrega anterior, pese a que el juego toca temas sobrenaturales, siempre lo hace desde una perspectiva lo más realista posible. Eso, unido a su buena trama y al uso de actores para la ocasión, hace que estemos ante una buena película de terror, donde nosotros somos el protagonista. Otro aspecto a destacar es la capacidad que tiene el juego de ponernos en situación y crearnos cierta inquietud, sin la necesidad de mostrar escenas demasiado escabrosas ni demasiada sangre. Es un claro exponente de las aventuras gráficas en su época dorada, siendo totalmente jugable hoy día. Desde Game Museum creemos que es necesaria una remasterización para poder disfrutar de las escenas de vídeo en alta calidad. Inner Worlds es un juego muy curioso ya que, como hemos visto hasta ahora, todos los protagonistas eran hombres lobo. Aquí estamos ante el primer caso donde podemos controlar a una mujer lobo. La historia nos transporta a una época medieval, donde Nikita debe liberar a su gente del malvado Gralov. Pero ojo, que no solo la historia nos va a transportar al medievo, también lo hace el uso del mito, el cual bebe de las raíces del este. Nikita no se transforma en un híbrido entre mujer y lobo, se transforma directamente en una loba. A diferencia de los anteriores videojuegos, podemos transformarnos a voluntad, ya que nos será útil tanto ser humana como animal. En su forma humana, podemos usar objetos y armas y como loba podremos acceder a sitios que nos sería imposible acceder de otro modo, aparte de también tendremos más velocidad. Aunque el juego no tuvo demasiada relevancia en su época, pese a tener buenas notas, era un soplo de aire fresco encontrarse un juego de acción lateral donde nos fueran útiles ambas formas de nuestra protagonista y no estar deseando ser lobo para poder jugar en condiciones. Tras el estreno en cines de Underworld, tocaba lanzar el videojuego de la película. Un universo tan rico como el del celuloide no podía desaprovecharse, aunque realmente, a la práctica, fue un plagio descarado del juego de rol Mundo de Tinieblas de la editorial White Wolf. El juego seguía la premisa de la película: vampiros y hombres lobo
han estado enfrascados en una guerra durante siglos, hasta que en la actualidad un híbrido de ambas especies puede suponer un peligro mayor. Tras este título de acción bastante mediocre, destaca la posibilidad de ver la historia desde los dos frentes. Por una parte podemos escoger a Selene, la vampiresa, o a Reis, el licántropo. Un juego solo recomendado para los fans acérrimos de la película. The Wolfman fue otra adaptación de la película del mismo nombre, El Hombre Lobo, protagonizada por Benicio del Toro, que intentó, sin demasiado acierto, revitalizar al personaje en cines. Al ser estrenada en 2010, se decidió crear un juego para móviles, que la verdad, para la calidad a la que estamos acostumbrados en la época, era más que digno. Era el típico juego de plataformas para móvil, pero que tenía elementos bastante llamativos. Aparte de seguir el argumento de la película, recreando algunas escenas, íbamos alternando también según lo necesitara el juego entre forma humana y forma bestia, dando pie a dos jugabilidades muy distintas. Como humano tendremos que explorar los escenarios, esquivar obstáculos e incluso escondernos de nuestros enemigos. Como hombre lobo, la acción será pura y dura, destrozando a nuestros enemigos con las garras. Hoy día la única pega es que, a menos que sea con emulador, es imposible jugar a este título, y la verdad que el mimo que le puso Namco es encomiable. Ciertamente, con unos gráficos un poco mejorados, incluso podría pasar como un buen título para 16 bits. Keyboard Drum Set Fucking Werewolf es la propuesta más loca en la que se ha visto involucrado el Hombre Lobo. Nacido como una colaboración para promocionar el disco Nitio Tremo de la banda Fucking Werewolf EISO, estamos ante un conjunto de minijuegos sin correlación entre sí más allá de la figura del Hombre Lobo. Dividido en 7 etapas, empezamos como un esquimal que debe recoger varios cubos mientras salta por las nubes. Si conseguimos sobrevivir 39 segundos y recopilamos más de 10 cubos, pasaremos a la siguiente etapa, donde nos deberemos transformar en Hombre Lobo pulsando botones. En la tercera, perseguiremos a varias víctimas teniendo que acabar con ellas. En la cuarta, desde una perspectiva en primera persona, tendremos que recoger huesos. En la quinta, acabar con varios enemigos que intentarán acabar con nosotros a disparos. Finalmente, en las dos últimas pantallas deberemos ensamblar un arma con los huesos recogidos y liquidar al enemigo final, que es una cabeza de unicornio gigante. Una auténtica locura. Todo esto va a ir acompañado con la machacona música de Fucking Werewolf ASO de fondo, gráficos pixel art para epilépticos y la letra de la canción en todo momento. Una experiencia solo recomendable para los fans del grupo o para aquellos que quieran vivir una experiencia totalmente psicodélica. McGuffin's Curse se alejó de todo lo visto hasta el momento para mezclar humor, hombre lobo y puzzles. Nuestro protagonista, después de robar un amuleto, queda maldecido, como no, convirtiéndose en un hombre lobo. Tocará buscar la manera de romper el maleficio. Bajo esta premisa tan simple nos encontramos el típico juego de puzzle en 2 dimensiones, donde tenemos que mover objetos y sortear obstáculos. La desarrolladora Brownstone quería dejar claro que buscaba crear un juego donde primara la diversión, directo, sin artificios. De hecho, usa la típica dualidad vista hasta la fecha. Como humanos somos más ágiles, como hombre lobo más fuertes. Si miramos más allá de su simple aspecto técnico, aunque resultón, la verdad es que nos encontramos ante un juego que hará las delicias de los aficionados a los puzzles. Nos esperan más de 150 rompecabezas. Puede, la verdad, que el elemento de la licantropía esté pillada un poco por los pelos, pero siendo justos, no más que la mayoría de títulos que hemos visto hasta ahora. Sunfreud Tales of Werewolves también optó por ofrecer algo nuevo. En esta ocasión sería unir la estrategia con hombres lobo. La premisa vuelve a ser sencilla. En el Canadá del siglo XIX, 2 hermanos enemistados deberán unirse para defender a su hermana de los ataques de hombres lobo. El juego se divide en 2 partes bien diferenciadas. Durante el día deberemos comprar material, provisiones y armas para así poder montar trampas contra los licántropos. Aquí tendremos la parte más estratégica, pues tendremos que predecir por dónde vendrán los enemigos, qué trampas son mejores y pensar bien dónde colocarlas. Luego pasamos a la noche, donde controlaremos a uno de los 2 hermanos, teniendo que resistir varias oleadas, hasta que por fin salga el sol. Según hayamos colocado las trampas, nos será más o menos difícil aguantar. Incluso podremos hacer que los enemigos nos sigan, para que caigan las emboscadas que les hemos preparado. Si los enemigos destruyen nuestros edificios, habremos perdido la partida.
Y un punto realmente interesante de este título es que los enemigos no son estúpidos, lanzándose a lo loco a por nosotros. Por ejemplo, el fuego asustará a los hombres lobo más básicos, haciendo recomendable ir a la batalla con una antorcha en mano o colocar antorchas por el camino. Esto hace que tengamos que estudiar muy bien cada tipo de enemigo para conocer sus puntos débiles. Y además le añadimos que controlar a los dos hermanos es muy diferente. Joseph es más fuerte en combate cuerpo a cuerpo, mientras que Jack depende más de las trampas. Esta unión entre estrategia y acción hace de Siegfried Tales of Werewolves un título muy interesante para los fans de este tipo de juegos. Los hombres lobo no podían perderse la moda de los Battle Royale. En un intento de innovar en un mercado saturado, Don't Even Think añadió hombres lobo a la ecuación. En un equipo de 4 jugadores, uno es el hombre lobo. Los jugadores, en lugar de matarse entre sí, aunque tenían la posibilidad de hacerlo, han de colaborar para no caer en las garras de los licántropos. Además, se añaden elementos de supervivencia, como el hecho de poder pasar frío o tener que comer. El problema es que además de la cantidad de bugs, está muy desbalanceado. Los hombres lobos son demasiado poderosos, siendo casi imposibles de matar. Aunque los humanos intentasen esconderse y pasar la noche, era una tarea casi imposible. Tras todos estos magníficos argumentos, Don't Even Think rápidamente dejó de interesar y en 2020 se cerraron los servidores. Apenas duró 2 años. Werewolf The Apocalypse Earthblood es el último juego con hombres lobo hasta la fecha. Tras años y años siendo demandado por los fans, por fin tuvimos la adaptación del juego de rol Hombre Lobo El Apocalipsis, perteneciente a Mundo de Tinieblas de la editorial White Wolf. Antes de hablar del juego, hay que poner un poco en contexto el universo Mundo de Tinieblas. Este nos plantea un mundo alternativo donde vampiros, momias, hadas, fantasmas, magos y hombres lobo conviven y existen, algunos pacíficamente, otros no tanto. Por ejemplo, los vampiros solo buscan saciar sus apetitos, los magos cambiar la realidad y los hombres lobos son guerreros protectores de Gaia, el espíritu del planeta Tierra. En Earthblood, el videojuego, somos Keihal, un poderoso licántropo que decidió exiliarse después de dejarse dominar por su bestia interior. En un intento por redimir sus pecados, luchará contra la empresa petrolífera Enron, en un intento de restaurar el equilibrio de Gaia. Lo que a priori puede parecer interesante e incluso una buena adaptación de Hombre Lobo El Apocalipsis, a las pocas horas vemos que estamos ante un juego mediocre de acción con toques de sigilo y rol. Mientras que en el juego de rol podemos dialogar, tomar la vía pacífica y solo convertirnos en lobo cuando sea estrictamente necesario, en este Werewolf The Apocalypse Earthblood todo se reduce a esconderse cuando somos humanos y a matar enemigos cuando somos lobo. Ni siquiera se ahonda en la cuestión de perder la humanidad y volverse una bestia sedienta de sangre, cosa que sí que pasa en Hombre Lobo El Apocalipsis. Lo que queda como resultado es un juego ambientado en ese universo, pero que da unas simples pinceladas del mismo, no contentando a los fans, ni siendo suficientemente atractivo para atraer a los que no conozcan Mundo de Tinieblas.